siguiente ponencia, que corre a cargo de Miguel Basterra Hernández, que es profesor ayudante doctor en la Universidad de Alicante, y pese a su juventud pues ya tiene una trayectoria profesional bastante dilatada, tiene varias publicaciones, ha asistido a congresos, algunas estancias de investigación, sobre todo en Italia, que a los dos nos gusta mucho esa tierra. Y yo recomendaría su libro sobre tiempo de trabajo y tiempo de descanso, que ocupa una parcela central del derecho del trabajo. Ha aparecido recientemente en Tirando lo Blanc y recomiendo su lectura. Y tampoco es lego en materia de innovación docente, puesto que participó en un monográfico que se publicó en la revista Actualidad Jurídica Iberoamericana, titulado La aplicación de nuevas metodologías docentes en el grado en Derecho, y en concreto Miguel, junto a su compañera Carolina, también de la Universidad de Alicante, pues escribió sobre la resolución de casos prácticos de derecho del trabajo a través del cine. Y a través de aquí, yo ya me callo, y él nos va a seguir contando cómo se puede aprender en el derecho a través del cine o a través de otra cualquier arte. Sin más, cedo la palabra. Buenos días. Bueno, antes de nada, agradecer al profesor Talén sus amables palabras, que lo que de verdad reflejan es la buena amistad que nos une, ¿no? Y también pues quiero extender ese agradecimiento a las profesoras Amparo Esteve y Mercedes López, y también al profesor Manuel Alegre por su invitación para venir a esta casa, a la Universidad de Valencia, que de verdad que siempre es un auténtico placer. A ver, la actividad que voy a presentar yo en realidad es una actividad muy modesta, pero que está muy apegada a la realidad de la universidad, que nos atañe a todos. Que encaja perfectamente en ese marco metodológico que también acabamos de ver ahora, y de la cual, vamos, yo la he puesto en práctica y garantizo el éxito, ¿no? Y es darle un enfoque nuevo a esa práctica que todos hacemos, o sea, el método de caso práctico, pero con un enfoque un poco distinto y que añade algunas ventajas a las que ya son intrínsecas al propio caso práctico, ¿vale? Las ventajas pedagógicas que tiene en general el planteamiento de los casos prácticos en la enseñanza del derecho son de sobra conocidas, ¿no? Pues, o sea, el alumno primero adquiere, afianza conocimientos previos y a la vez aprende a buscar nueva información, ¿no? Por tanto, desarrolla capacidades de autoaprendizaje. Luego, además, interrelaciona conceptos que ya había estudiado previamente con los otros nuevos que afronta a través de la resolución del caso práctico. De modo que esas lecciones prácticas beben de las teóricas, pero al mismo tiempo las complementan, ¿no? En un círculo virtuoso que al final nos lleva pues a que el alumno adquiera una comprensión global y profunda de la materia. Luego, además, también se fomentan otras habilidades básicas y fundamentales, como puede ser el trabajo en grupo, la búsqueda de consenso, luego facultades comunicativas y retóricas a nivel tanto oral como escrito. Luego, esto es muy importante, ¿no? Sobre todo en la enseñanza del derecho, y es que se dota de realidad y pragmatismo a la materia impartida. Entonces el alumno percibe su aplicabilidad en el mundo profesional y todo ello pues redunda en una mayor predisposición y una mejor actitud hacia la asignatura. Luego también, y esto también me parece importante, es que mejora mucho la seguridad y el autoconcepto profesional del alumno, ¿no? Porque se ve capaz de afrontar un caso, digamos, más o menos real, ¿no? Y luego volveré sobre esto, pues se ve capaz de afrontar un caso más o menos real, darle una solución profesional. Entonces, claro, su seguridad y su autoconfianza suben mucho. En fin, que todo ello al final pues coadyuva en la capacitación profesional del alumno, que debe ser uno, pero no solo, y también volveré sobre esto, de los objetivos de la enseñanza universitaria. Por tanto, una vez que están claras las ventajas de lo que es el método del caso práctico tradicional, pues cabe detenerse en qué ventajas añadidas ofrece si ese caso práctico lo planteamos a través de la proyección de un film. Pues en primer lugar, y muy importante, es la motivación, ¿vale? O sea, la motivación que va a tener el alumno cuando ese caso práctico se afronta sobre la base de una película. ¿Por qué? Pues porque, desde luego, vamos, el cine es un fenómeno de masas como pocos, y servirnos de esa herramienta del cine pues nos va a ayudar a captar el interés del alumno, a estimular su empatía hacia el problema jurídico que encierra la trama de la película, etcétera, etcétera. Y es que frente a un caso práctico, vamos a llamarlo aséptico, ¿no? Que yo cojo, redacto el caso práctico, pues fulano mengano acude al director de recursos humanos que le comunica que el inicio de las vacaciones va... Frente a ese caso práctico aséptico, claro, si yo lo vehiculo a través de una película, pues esa película me va a permitir que el alumno de algún modo viva el problema jurídico que encierra la trama argumental de la película a través de los personajes, ¿no? Se identifique con ellos, con el contexto de la historia,
y comprenda mejor no solo el propio problema jurídico en sí, sino también los elementos ambientales que lo rodean. Y esto es fundamental, ¿no? Porque, y vuelvo también a lo que acabamos de ver, a veces cuando planteamos ese caso práctico así a nivel aséptico, tendemos a ir directos hacia el problema jurídico, ¿no? Y olvidamos todo el contexto social y metajurídico que subyace detrás. Y es muy importante en las enseñanzas de derecho en general y concretamente en derecho del trabajo que el alumno absorba todos los postulados éticos, filosóficos que subyacen detrás de la regulación estrictamente técnica o jurídica, ¿no? Y entonces el hecho de plantear todo esto a través de la película nos va a ayudar mucho también en esa faceta, ¿vale? Bueno, luego he dicho la motivación, ¿no? Primera ventaja, pues esa motivación automáticamente nos va a llevar a la emoción, ¿vale? Y que a través de la emoción consigamos un aprendizaje perenne de los conocimientos, es decir, parece que los estudios concluyen que aquello que aprendemos emocionándonos permanece mucho más tiempo en la memoria, ¿vale? Y yo de verdad creo que es así, ¿no? Porque a veces somos capaces de recordar un pasaje de una novela que leímos hace muchísimos años y somos incapaces de recordar un correo electrónico con contenido burocrático o funcional que nos ha llegado esa misma mañana, ¿no? Entonces, yo creo que es importante despertar las emociones que rodean la cuestión técnica, el problema jurídico, ¿no? Y entonces a través de la película, pues eso también nos va a ayudar y lo vamos a conseguir. Y entonces, a través de esas emociones, como digo, el aprendizaje va a permanecer en la mente del alumno en el largo plazo, ¿vale? Y esto se relaciona con una de las que yo considero que son una de las principales carencias de los sistemas de evaluación continua actuales, ¿no? Lo que voy a decir no quiero decir que sea así necesariamente, pero el caso es que la práctica luego nos demuestra que esto sucede. ¿A qué me refiero? A que muchas veces los sistemas de evaluación continua al final tienden a parcializar la asignatura. No digo que ese sea el objetivo, pero muchas veces de hecho ocurre así, que la asignatura con el sistema de evaluación continua se parcializa, y entonces parece que ya sea a través de casos prácticos periódicos o pruebas de nivel periódica, el alumno coge archiva, ¿no? en la parte RAM del cerebro, archiva 2 temas, los vuelca, por no decir que los escupe directamente en esa práctica y luego resetea, ¿vale? En cambio, si vinculamos la emoción en todo este proceso, pues, como digo, deseablemente, esos conocimientos van a permanecer más en el largo plazo, ¿vale? Y entonces, a través de la emoción, como digo, pues vamos a tener primero una mejor predisposición hacia la materia que estamos estudiando y luego, sobre todo, pues que esos conocimientos adquiridos acompañen al que hoy es estudiante durante toda su vida profesional, ¿vale? Y luego aquí podemos plantearnos, claro, yo estoy hablando del cine, pero realmente son muchas las herramientas artísticas o culturales a través de las que podríamos hacer esto, ¿no? O sea, lo mismo que planteo con el caso práctico que encierra la trama de una película, lo podríamos plantear con una obra literaria, con un informe de prensa, ¿vale? Desde luego que, o sea, todo es complementario. El hecho de que hagamos un caso práctico con una película no implica que el siguiente lo hagamos en base a una novela o en base a una noticia de prensa. Sin embargo, desde el punto de vista de la oportunidad o de la ventaja estratégica, yo creo que el cine se posiciona en un nivel superior que la novela o la noticia de prensa. ¿Por qué? Pues porque, vamos, no hay más que constatar que es un hecho cierto y notorio que en la sociedad actual pues el consumo de obras literarias y prensa escrita ha decaído muchísimo frente a Internet, la televisión, el cine, ¿vale? Esto se relaciona mucho, Giovanni Sartori, un sociólogo, identificaba el tránsito del Homo sapiens al Homo videns, ¿vale? O sea, el Homo sapiens al final se caracteriza ¿por qué? Por el uso del lenguaje, el uso del lenguaje. A través del lenguaje, el Homo sapiens es capaz de evocar una idea abstracta y transmitirla, ¿vale? O sea, de hecho, parece que los estudios antropológicos demuestran que la ventaja competitiva del Homo sapiens frente al Neandertal venía del aparato fonador del Sapiens, que como era capaz de estructurar un lenguaje mucho más complejo, al final fue la ventaja competitiva que estemos nosotros aquí en vez de los neandertales, ¿no? Que no tenían ninguna desventaja ni en el plano mental ni en el plano físico en absoluto, ¿no? Entonces, el Homo sapiens se caracteriza por eso, por la capacidad de abstracción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la sociedad actual está invadida por lo audiovisual. Es decir, en la sociedad actual vivimos un bombardeo sistemático de lo audiovisual.
Y entonces, a través de ese estímulo casi monopolístico de lo audiovisual, ¿qué ha ocurrido? Que se ha ido atrofiando la capacidad de abstracción. Y entonces, la capacidad de abstracción del grueso de los alumnos que nos encontramos hoy en clase es muy inferior a su capacidad de percepción más directa, más visual, ¿vale? En realidad, Giovanni Sartori esto lo cataloga como una involución, ¿eh? Ese tránsito del Homo sapiens al Homo bien lo cataloga como una involución. Sin embargo, a ver, yo creo que hasta cierto punto, y esto lo subrayo, hasta cierto punto hay que rendirse a la evidencia y al curso de los hechos. Y entonces, si al final lo que tratamos es de enganchar al alumno, de motivarle, pues vamos a tener que ayudarnos de lo visual para conseguir que el alumno alcance las cotas de abstracción que son deseables y necesarias en la enseñanza en derecho, ¿no? Lo cual puede ser un poco paradójico, pero vamos, yo creo que es así, ¿no? Y entonces, a través de la película, pues vamos a conseguir un poco ese fenómeno, ¿no? Que el alumno, que el alumno consiga, a través de esa muleta del audiovisual, llegar a la cota de abstracción necesaria para una comprensión profunda y global del derecho, ¿vale? Luego, otra ventaja que ofrece el tema de vehicular el caso práctico a través del cine, y nada desdeñable esta ventaja, es la de intercalar la enseñanza técnica del derecho con el abrir un espacio para el desarrollo intelectual y cultural. Tal y como yo la concibo, la universidad no debe ser solo una enseñanza tecnificante del alumno, sino que debe ser una formación integral, ¿no? Que forme, por un lado, un técnico jurista, pero a la vez genere pensadores, genere consumidores de cultura, genere intelectuales, ¿vale? Y entonces, a través de la apertura de ese espacio cultural que relacionamos con el espacio técnico, pues alcanzamos esta otra ventaja, ¿no? Luego, una última ventaja que me parece fundamental del cine, que en realidad es compartida con otros vehículos culturales, como puede ser la literatura, ¿no? Pero bueno, como ahora estamos hablando del cine, pues me centro en ella, ¿no? Y una ventaja del cine es la cercanía del cine con la sociedad y por ende con el derecho que regula esa sociedad, ¿vale? Desde luego el cine se ha erigido como uno de los principales canales de expresión para retratar la sociedad, lo cual pues representa una oportunidad fantástica para la enseñanza de derecho en general, pero muy especialmente si nos referimos a cualquiera de las materias integradas en el derecho del trabajo en sentido amplio, ¿vale? Y es que una de las características de esta rama del derecho del trabajo en sentido amplio, como digo, es su cercanía con el ciudadano a pie. O sea, al final en otras ramas del derecho no ocurre así o no ocurre tanto, pero lo cierto es que prácticamente todo ciudadano se ve afectado de una manera muy directa, muy intensa, muy constante por el derecho del trabajo, ¿eh? Y hay otra ventaja, que es esa cercanía entre el cine y el derecho del trabajo, lo cual que nos va a permitir que a través del cine podamos enfocar prácticamente cualquier materia laboral. O sea, salario, huelga, búsqueda de empleo, discriminación, jubilación, selección de personal. De hecho, hay obras escritas por laboralistas, en las que a través de distintos títulos cinematográficos se da cobertura prácticamente a todos los temas de derecho del trabajo, ¿no? Y entonces, pues, eso es otra ventaja en sí misma, porque es que nos permite cubrir prácticamente todo el espectro del derecho del trabajo. Por poner un ejemplo, algunos de esos títulos alternativos que nos permitirían enfocar las distintas cuestiones que engloba el derecho del trabajo en sentido amplio, pues sería, por ejemplo, Billy Elliot, Los lunes al sol, El método, Erin Brockovich, Filadelfia, en la que luego me voy a detener ahora, ¿no? O, por ejemplo, ahora con el tema tan de actualidad, ¿no? De la actividad estiva y desestiva. Yo muchas veces cuando lo explico en clase, eso de la estiva y desestiva parece que descoloca un poco, porque ahora quizás sí hay más contaminación informativa sobre el tema, pero hace unos años decías estiva y desestiva, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Pues la verdad es que, por ejemplo, si ahora vamos a explicar la actualidad que rodea esta cuestión de la estiva y desestiva, pues podemos servirnos a lo mejor de La ley del silencio, con Marlon Brando, ¿no? O incluso, que a mí me gusta mucho, la película de Cinderella Man, con Russell Crowe, ¿no? Que en realidad es de boxeo, pero bueno, al principio es estibador, ¿vale? Entonces, en este caso, simplemente, a lo mejor con proyectar esas escenas concretas en la que se ve esa realidad de principio de siglo de la actividad de la estiva, ¿no? Donde encontramos a todos los estibadores hacinados ahí en la cancela del puerto y llega el capataz y empieza a elegir, pues hoy necesito 15, ¿no? Y van a trabajar este y el otro, ¿eh?
Entonces, simplemente con proyectar esas escenas, luego, durante toda la explicación más teórica, más magistral, si se quiere, ¿no? Donde decimos de dónde viene el tema de la estiba, o sea, por qué tenemos la regulación que tenemos hoy en día, de dónde viene eso, ¿no? Luego, cuáles son los problemas jurídicos que plantea la regulación actual de la estiba en el marco del derecho comunitario, cuáles son las posibles soluciones. Pues durante todo ese trayecto, el alumno ya tiene en su cerebro ese referente visual. ¿Qué le ayuda a qué? O sea, apoyándose en esa muleta del audiovisual, alcanzar las cotas de abstracción necesarias para comprender en toda su profundidad todas esas nociones tan conceptuales, tan abstractas, ¿vale? Bueno, pues llegados a este punto, ¿no?, en el que hemos visto las distintas ventajas que ofrece la conducción del caso práctico a través del cine, pues yo creo que lo ideal es detenerse en un ejemplo concreto. Yo he cogido el de la película Filadelfia porque es el último caso práctico que he hecho en base a una película, ¿no? Y entonces, a través de la explicación de algunas de las cuestiones, de los vericuetos, ¿no?, que encierra este caso práctico, que es el último que he hecho, pues vamos a ilustrar con más concreción algunas de las ventajas de las que he hablado, y luego también algunos de los retos o dificultades que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de plantear cualquier caso práctico vehiculado a través de una película, ¿vale? Bueno, como se sabe, la cuestión de si la enfermedad constituye o no una causa de discriminación prohibida, pues ostenta un elevado grado de complejidad, ¿vale? O sea, por experiencia propia, no resulta nada sencillo transmitir al alumnado todos los abstractos matices que rodean a esta cuestión en toda su profundidad. Sin embargo, por dicha dificultad no debe suponer nada más que una oportunidad, pues, para innovar en la enseñanza del derecho del trabajo, pues, por ejemplo, resolviendo un caso práctico planteado al hilo de esta película, Filadelfia, ¿no?, que no podría ajustarse mejor a estos propósitos, porque en la película al final se narra el despido de un trabajador enfermo de SIDA, y luego se ve muy bien en el juicio cómo se dilucida el fondo jurídico del asunto, qué calificación se le da a los hechos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces la película nos va a servir de base para conducir todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Bueno, el primer paso que yo creo que hay que dar a la hora de plantear la actividad es dibujar el marco teórico de la cuestión, ¿vale? Constitución española, diferencia de trato, artículo 14, principio de no discriminación, ¿vale? Y así, pues, llegar a la pregunta, ¿no?, que es a la duda, que es esa difícil calificación en materia de discriminación prohibida que tienen ciertos supuestos limítrofes, como puede ser, en efecto, la enfermedad, ¿vale? Y ello, a su vez, ya nos da pie también a tocar la jurisprudencia, ¿no? Porque vamos a ver ya de entrada cómo el Tribunal Constitucional y el Supremo han esclarecido que la enfermedad, si bien no constituye en sí misma y con carácter general una causa de discriminación prohibida, sí es cierto que determinadas enfermedades, cuando la dolencia padecida conlleva muestras evidentes de estigmatización y segregación, y permite identificar a los enfermos que la padecen como un colectivo perfectamente identificable y con características homogéneas, de lo cual serían ejemplos paradigmáticos el SIDA o las enfermedades psíquicas, pues en esos casos sí puede llegar a considerarse que esa enfermedad, dándose esas condiciones, puede llegar a constituir una causa de discriminación prohibida, ¿no? Bueno, pues antes de llegar a la propia proyección de la película, es necesario que el alumno repase algunos conceptos previos, ¿vale? Pues en este caso sería que se repasase el tema del despido, ¿no?, sobre todo causas y calificación. Entonces, antes de plantear el tema, se dice, bueno, mañana vamos a proyectar una película y vamos a resolver el fondo jurídico de la trama de esa película. Pero para que lo podamos hacer bien, primero tenéis que prepararos el tema del despido, tenéis que repasar las causas, calificación, y la verdad es que por mi experiencia el alumno se encuentra mucho más predispuesto a llevar a cabo ese estudio autónomo en casa y con carácter previo que en ocasiones más habituales. ¿Por qué? Pues porque ya identifica que a lo mejor va a pasar algo especial, ¿no?, que vamos a tener algo distinto, y entonces el alumno de algún modo está excitado con esa novedad y lleva a cabo ese estudio autónomo, ya os digo, que con mucha mejor predisposición que en otras ocasiones, ¿vale? Y luego, además, con ese estudio previo, pues conseguimos la interrelación de la que hablábamos antes, ¿no?, entre los conocimientos previos y los que se van a afrontar ahora a través del caso práctico, ¿vale? Bueno, luego respecto a la propia dinámica de proyección de la película, explicaciones, planteamiento de preguntas, yo como lo hago y creo que funciona, pues es haciendo pausas estratégicas, ¿no? Con esta herramienta que hemos visto ahora, ¿no?, del Flip Classroom,
Se me ocurre, ¿no?, que incluso se podría solapar, ¿no?, pues estableciendo esas pausas con la herramienta como veíamos antes y planteando las preguntas al hilo, ¿no? Por tanto, a mí se me ha abierto también un nuevo horizonte para plantear casos prácticos a través de películas, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo lo que vengo haciendo y que se puede aplicar de manera más telemática o más presencial, pues es al final pausas estratégicas, al hilo de esas pausas explicaciones pertinentes, las preguntas pertinentes y así ir viendo las distintas aristas jurídicas en juego, ¿vale? Bueno, ya desde el principio de la proyección de la película, el alumno percibe de un modo muy directo y muy visual, acordémonos, todos los complejos matices que rodean a la enfermedad como causa de discriminación. Pues el alumno va a ver que no se trata de la enfermedad en sí, sino de todos los condicionantes sociales que la rodean. Va a ver cómo es posible identificar una serie de elementos comunes que hacen de aquellos que padecen la enfermedad un colectivo vulnerable, ¿no?, con características homogéneas y que por tanto se puede identificar como tal, ¿vale? Por tanto, vemos que son cuestiones muy abstractas, y entonces aquí nos viene muy bien esa muleta del audiovisual que nos va a ayudar a escalar hasta el plano más abstracto y general, que yo creo que debe ser el objetivo, ¿no?, para el aprendizaje integral y profundo del derecho. Y por tanto encontramos una paradoja, ¿no?, y es que hoy en día, para llegar a ese plano de abstracción, pues va a ser necesario recurrir en primer término a un lenguaje no abstracto, sino un lenguaje perceptivo y visual, ¿vale? Y con la ayuda de ese lenguaje perceptivo y visual, al final, poder llegar al escalón último, que es el de la comprensión abstracta del asunto, ¿vale? Bueno, luego en el transcurso de la trama pues aparece el despido del protagonista, ¿no?, que como digo está enfermo de SIDA, y entonces aquí es muy importante, y esto me parece que es extrapolable casi a cualquier película extranjera, y es que debemos insistir al grupo entre las diferencias jurídicas entre el régimen del país en el que se desarrolla la trama y el régimen español, ¿no? Pues en este caso la oportunidad sería decir, oye, se exponen las líneas generales del despido en el régimen americano, que además, oye, pues ahí podemos aportar unas notas de derecho comparado, ¿vale? Y luego, ya que el alumno había realizado ese estudio autónomo, pues fomentamos la participación. Estos extremos, ¿cómo se regulan en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y además, pues ahí eso, el alumno participa y bueno, digamos que da dinamismo a la sesión. Y luego, por último, en la cinta encontramos la resolución de la trama, que además coincide con la parte más interesante de la película desde el punto de vista jurídico, y que es el juicio, donde se retrata, de verdad, genial, esa coreografía procesal de reparto de la carga de la prueba en supuestos de discriminación, ¿vale? Como sabemos, la ley reguladora de la jurisdicción social establece que en los supuestos de discriminación el demandante tiene que probar mediante indicios la verosimilitud de la discriminación. Una vez probados esos indicios, es la parte demandada la que tiene que destruir esa presunción que se ha generado, probando que la medida adoptada respondía a una motivación totalmente objetiva. O sea, fijaos la complejidad y la abstracción que le surge al alumno cuando enfoca esta cuestión, ¿vale? Por tanto, la oportunidad es óptima para aprovechar las ventajas que hemos visto de la película en cuestión, ¿no? Obviamente, en la película no son los artículos 96 y 181 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social los que regulan la situación que le llega al espectador. Sin embargo, sí se da la feliz coincidencia de que lo que sucede en la pantalla es perfectamente extrapolable a lo que sucedería en España. O sea, esa coreografía procesal se retrata perfectamente y de manera absolutamente equivalente a lo que sería en España, ¿no? Y entonces, pues claro, la oportunidad es fantástica para aprovechar todas esas ventajas, ¿vale? Y así pues vamos a conseguir hacer llegar al alumno una cuestión muy compleja, muy abstracta, de un modo mucho más sencillo, pero sin perder en absoluto la profundidad y el nivel de especificación que requiere esta cuestión, ¿no? Y bueno, luego por último hay que analizar las consecuencias del juicio, ¿no? Y en este caso es, primero, volvemos, ¿no?, a poder aportar unas notas de derecho comparado, ¿no? Con las indemnizaciones que se relatan en la película, pues fijaos, ¿no?, en el derecho norteamericano lo que sucede. Y aquí la pregunta del caso, ¿no? Y es lo fundamental del caso práctico. ¿Qué sucedería en España si nos encontramos con estos hechos, ¿no? O sea, si la trama, si la historia de la película sucede en España, ¿qué respuesta jurídica le damos a ese caso, ¿no?
Y entonces pues aquí se plantea un debate participativo y que por mi experiencia el alumnado se encuentra muy predispuesto, muy activo, ¿no?, a la hora de afrontar ese debate, mucho más que en otras ocasiones. De alguna manera, fruto de la proyección de la película, de la vivencia de esas emociones a través de los personajes, el alumno se encuentra mucho más implicado y entonces siempre está mucho más predispuesto a ese debate participativo que en otras ocasiones, ¿eh? Y además a través del debate participativo pues también desarrollamos esas habilidades de argumentación, expresión oral que debemos tener en cuenta en la enseñanza del derecho. Y bueno, la verdad es que tras haber aplicado ya en varias ocasiones este método de caso práctico a través del cine, para mí la valoración está clarísima, ¿no? Y es que se trata de un recurso absolutamente recomendable, que es 100% realista. O sea, esto yo lo he aplicado con grupos de más de 100 alumnos, ¿eh? O sea, los resultados satisfactorios de los que he hablado los he obtenido también en grupos de más de 100 alumnos. O sea que 100% realista y las ventajas, por mi propia experiencia, absolutamente ciertas y constatadas. ¿Qué ventajas son? Pues que hemos podido transmitir la complejidad de algunas cuestiones muy abstractas al alumnado de hoy, cuya capacidad de abstracción, pues ya hemos dicho que está mermada por los estímulos monopolizados del entorno que le rodea. Luego, además, el alumno encuentra una motivación especial ante este tipo de actividades. Y esos efectos positivos, además, no solo se proyectan respecto a esa actividad en concreto, respecto a ese caso práctico, sino que de alguna manera la motivación se irradia hacia el resto de la asignatura. El alumno ya ha identificado que en esa clase han pasado cosas especiales y pueden volver a pasar, de manera que los efectos positivos se irradian hacia el futuro, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? A que luego en lecciones más teóricas o magistrales ya podemos beneficiarnos de algunas de las ventajas que hemos obtenido con ese caso práctico a través del cine, ¿vale? Y entonces esta ventaja a mí me parece fundamental, es la complementariedad entre esta actividad y lecciones más teóricas o magistrales. ¿Por qué? Porque una y otra se benefician recíprocamente. Y para mí esto es muy importante, y bueno, y ya con esta reflexión termino, porque bajo mi punto de vista, a través de la innovación docente podemos mejorar y mucho la formación de alumnado en Derecho. Pero, esta es mi opinión personal, yo creo que eso no debe confundirse con una ruptura radical respecto al pasado, ¿vale? La universidad, tal y como la conocemos hoy en día, se crea por y para la enseñanza del derecho. O sea, que estamos hablando de muchos siglos de experiencia acumulada. Y a mí la verdad que a veces me da un poco de vértigo, ¿no? Cuando se lee el periódico y aparece la demonización de la clase teórica, de la clase magistral. A mí la verdad que deshacernos de toda esa experiencia acumulada a lo largo de siglos, como si de un trasto viejo se tratara, ¿no? Y tirarlo bajo la alacena, pues la verdad es que antes de nada me parecería un ejercicio de soberbia del que yo desde luego no me creo capaz. Y de verdad que creo que les haríamos un flaco favor a nuestros alumnos. Sobre todo cuando uno se para a pensar que los juristas que hoy admiramos, esos juristas se han formado en base a los postulados de esa docencia tradicional, que desde luego es mejorable, pero bueno, tampoco me parece que haya que relegarla al olvido, ¿vale? Entonces, ya por sintetizarlo en una idea, yo creo que como docentes debemos mirar al futuro sin ningún miedo, con toda la ilusión del mundo y estar muy dispuestos a probar cosas nuevas y quedarnos con todas aquellas que funcionen. Pero eso no debe confundirse con perder de vista y cerrar la vista al pasado, ¿vale? Bueno, y ya con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, porque te has tenido el tiempo perfectamente. Hemos ido reconduciendo y estamos prácticamente en hora y creo que podríamos abrir, si lo estimáis, un periodo de preguntas, bien sea sobre el método docente, como es al cine, oye, si a alguno se le ocurre alguna película que nos tomemos nota, que desconozcamos, pues también. Desde luego, sí. Sí. Cojo un momento el micro para que se en primer lugar, felicidades por tu magnífica conferencia, me ha gustado muchísimo. Y nada, mi pregunta va precisamente en que nos sugieras películas. Yo algunas de las que están aquí en la ficha, en la de Filadelfia, por ejemplo, también la he utilizado en las clases, pero claro, quería que me contaras, por ejemplo, un listado de las que crees que funcionan mejor, vale. Aparte de las que tenemos aquí, de Billy Elliot, el caso, el método, alguna más, porque pues eso que a lo mejor yo no conozco y me sugiere... Pues a ver, o sea, películas, muchísimas. Yo el otro día, por ejemplo, enganché por casualidad en la tele una que se llamaba Community Men.
Y entonces reflejaba todo el tema de la recolocación. Es que con la recolocación es otro de los temas que tú dices, oye, ¿qué es la recolocación? Y a veces el alumno dice, no he escuchado eso en mi vida. Oye, y justo se ve ahí una empresa de recolocación, por lo tanto, o sea, son innumerables. De hecho, hay un libro colectivo, no recuerdo ahora mismo a los codirectores, pero sí me acuerdo que es de la editorial Laborum. Y entonces se debe llamar algo así como el derecho del trabajo y el cine, y entonces ahí, pero no sé cuántos capítulos son. Yo creo que son más de 20 capítulos, cada uno dedicado, o sea, por un compañero de la disciplina o un abogado, vamos, o un profesional de la rama, que se encarga de analizar una película desde el punto de vista del derecho del trabajo. Y pues, por ejemplo, con esa obra ya un montón de ejemplos, ¿no? Pero vamos, que es que al final son muchísimas los títulos que nos ofrecen la posibilidad de conducir ese caso práctico a través del cine. Yo quería plantearte dos problemas que surgen en el aula cuando se utiliza el cine como asignatura docente, que son los problemas de tiempo. No sé si esto se oye. ¿Sí? Sí. Que son los problemas de tiempo Sí. y de espacio. Es decir, a todos nos encanta el cine clásico, pero si tú utilizas la ley del silencio para explicar la problemática de los estibadores, después de proyectar la película, después de proyectar unas escenas de la película, tienes que invertir los primeros 15 minutos de explicación en explicarles a los alumnos que la estiba ya no funciona así. Sí, por supuesto. Es una película de los años 30 que se ubica en un contexto temporal y espacial distinto del actual y que, bueno, le llaman cine negro por algún buen motivo, ¿no? Me explico, es decir, tendemos a utilizar el cine como instrumento de apoyatura a la docencia, muchas veces olvidándonos de que la historia del cine lleva 100 años ya sobre sus espaldas y que el cine, por lo tanto, ha retratado contextos sociales e históricos muy diversos, en muchas ocasiones muy distintos del que nosotros estamos en estos momentos abordando en contextos geográficos que además también son muy distintos del actual. Seguramente la segunda puntualización que tendrías que hacerles que es Estados Unidos y no es España. Por lo tanto, la utilización del cine obliga al profesor a poner las películas que se utilizan en su debido contexto y contextualizarlas, y eso en ocasiones, de entrada, desde luego, dilata o alarga el proceso de explicación de la materia, y en algunas ocasiones puede inducir al alumno más a la confusión que a otra cosa. Volviendo con el ejemplo que tú has puesto, ya que has apelado a las emociones, si les hablas de la estiva y les pones la ley del silencio, 10 contra 1 que los alumnos saldrán del aula con una sensación un poco extraña respecto de qué sean estos tipos que llamamos estimadores, ¿no? Y seguramente no muy favorable. Por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no? Y en segundo lugar, aunque el título de tu intervención era la utilización del cine en las clases prácticas, me da la sensación de que utilizas más, o de que el recurso al cine lo utilizas más, a mí me da la sensación de que es más útil también como apoyatura a las clases teóricas que como instrumento para las clases prácticas. Me explico. El cine, por su propia naturaleza, trata las cuestiones jurídicas de una manera superficial. Por su propia naturaleza, las replantea, las populariza, las simplifica, las dramatiza, y en muchas ocasiones, pues puesto ejemplos de películas que sí que giran sobre problemática jurídica, pero en otras ocasiones las trata de una manera muy colateral. Eso hace que el problema jurídico que se plantea en el cine, en la película, pocas veces se ha planteado con el nivel de detalle, con el nivel de precisión, con el nivel de concreción que requeriría hacer un caso práctico. Por tanto, si utilizas el cine como apoyatura para un caso práctico, lo primero que te encontrarás será con los alumnos encogiéndose el hombro y diciendo, yo necesito aquí más elementos de referencia, yo necesito aquí más datos para poder resolver el caso en un sentido o en otro, incluso después de haberlo extrapolado a nuestra propia realidad. Mientras que como utilización o como instrumento para las clases teóricas puede resultar mucho más útil. Es decir, ahí sugieres la importancia de un determinado asunto, ahí contextualizas un determinado asunto y a partir de ahí puedes ponerte a teorizar. Son dos simples. Sí, bueno, la verdad que muy de acuerdo, ¿no? en las cosas que comentas. Vamos a ver, por partes. Respecto a la diferencia, ¿no? entre si el cine sirve como apoyo para la clase teórica o la clase práctica,
yo creo que sirve para las dos, ¿no? Porque es que de hecho la propia clase teórica y la propia clase práctica al final forman un conjunto, ¿no? Entonces sería difícil incluso hacer la verdadera diferencia entre si la práctica en sí es práctica o es teórica, y si cuando estamos explicando la teoría no estamos también recurriendo a la práctica, y eso luego se traslada también a la actividad conducida a través de la película. Luego, desde el punto de vista de esa contextualización absolutamente necesaria, ¿no? De hecho, vamos, es lo que comentaba, ¿no? Que incluso hasta nos puede ofrecer la posibilidad de dar unas notas de derecho comparado. Luego, con el tema de la ley del silencio, absolutamente descontextualizado el trasfondo de la historia, ¿no? De hecho, yo lo que comentaba, o lo que quería reflejar, vamos, es que nos podía servir como entradilla, ¿no? El problema de los estudiados surge aquí. Entonces, de aquí llegamos a esta regulación plantea este problema en el marco comunitario, y entonces por la solución tendrá que ser esta, ¿no? O sea, que serviría un poco como la lanzadera. Y luego, ciertamente, muchas veces la película no va a retratar en toda su profundidad el problema jurídico, pero yo tampoco no aspiro a que lo hiciese, ¿no? Lo que sí que creo que es una ventaja es que nos sirve de alguna manera como lanzadera del problema jurídico, y entonces a través de esa muleta del audiovisual podamos subir al primer escalón y ya de ahí llegar al objetivo final, que es alcanzar el plano de abstracción y comprensión profunda que efectivamente se requiere. Hay otra pregunta más. Muy rápida. ¿Las películas que usas es entera? Perdón, es que no lo he contestado, que también se comentaba con el tema del tiempo. O sea, ciertamente el uso de la película puede dilatar o puede suponer una añadidura de tiempo respecto a la alternativa de no usarla. Yo creo que lo que quería reflejar es que este tipo de actividades hay que usarlas con tino, ¿vale? Con economía usarlas con economía, ¿vale? Obviamente he dicho que se podría llevar a cabo todo un curso de Derecho del Trabajo basado en películas, pero en el marco temporal de una clase es imposible, ¿no? Entonces yo creo que hay que seleccionar momentos concretos para optimizar esas ventajas, ¿vale? Mi experiencia concreta es que en el momento en el que uso una película a lo largo del cuatrimestre, sí que es cierto que a lo mejor me extiendo más de tiempo, pero juego con dos cosas. Primero, con que al hilo de la película puedo mandarles más trabajo en casa sabiendo que lo van a hacer, o por lo menos mi experiencia luego me muestra que han hecho más ese trabajo en casa que en otras ocasiones, y luego que en la propia clase tampoco les importa tanto si me extiendo un poco, ¿no? Pues puedo aprovechar a lo mejor si es una de las clases que tengo a final de la mañana, y si nos vamos a 20 minutos más del horario habitual, el alumno tampoco es como cuando les estoy soltando el rollo, que empiezan a hacerme ver que ya es la hora porque hacen ostensible ruido de mochilas, de gafas, tal, para que yo entienda que ya me estoy pasando de tiempo, ¿vale? En cambio, si estamos con la película, eso ocurre menos o directamente no ocurre. Entonces, la desventaja del tiempo que efectivamente existe la intento compensar a través de esas dos herramientas. Y desde luego que, vamos, lo que sí quiero incidir es que esta actividad es complementaria respecto a la llevanza habitual de la asignatura, ¿no? Y que creo que hay que usarla con moderación y con un sentido de la oportunidad. Tiene que ver con eso. ¿Utilizas fragmentos o la película entera? Depende. O sea, por ejemplo, esta la de Filadelfia, cuando la he usado sí que la uso entera, ¿vale? ¿Por qué? Porque me parece casi todo importante, ¿no? O sea, es que se suceden las escenas en las que me parece que es importante lo que se retrata para alcanzar la comprensión tanto técnico-jurídica como social que rodea a esa regulación, ¿vale? Entonces, esa de Filadelfia sí que la uso entera, es la única que uso entera. Obviamente no se me ocurre usar a lo mejor ya 2 películas en un cuatrimestre, es imposible. Luego he usado alguna escena. Vale, no lo decía porque parte del elemento pedagógico de mi experiencia con usar películas es que yo en mi inexperiencia, ofrecer un trozo sin cortes o sin selección de escenas. Yo recuerdo haber varios años consecutivos y siempre ha sucedido lo mismo. La película Germinal explica perfectamente la cuestión social. Pues todos los alumnos solo se fijan en cuando tienen su escena sexual los dos y cuando le cortan algo a uno de los de la mina. Y se les ha perdido toda la visualización de la cuestión social porque salen ahí en pelotas y al otro le cortan las mismas. Y entonces, claro, eso parte que tienes que tener un determinado perfil de alumnos, porque si no, pues al final igual es porque eran más jóvenes que eran... Sí. Pero yo dije, ya no la vuelvo a usar, no la he vuelto a usar porque digo, la cuestión social se la cuento.
No, bueno, sí, eso también depende mucho de eso, al final es un método muy de ensayo-error, ¿no? Igual una película te sirve para un determinado curso, una determinada titulación y no para otras. Entonces, bueno, es un poco ir con la experiencia que vayamos cogiendo la idea de cuándo y cómo. Pues si no hay ninguna pregunta más, concluimos con esta ponencia agradeciéndote de nuevo, Miguel.